Muy buenas tardes para todos los compañeros y compañeras docentes que nos acompañan en esta sesión de Café Tutorial de Herramientas Informáticas 2. Bienvenidos y gracias por la participación prestada en este espacio de educación virtual. Vamos a explicar primeramente cuál es el contenido de esta sesión de Café Tutorial. Primero vamos a tocar cuáles son las reglas de la sesión, algunas pautas que nos van a permitir a participar de una manera más organizada. Vamos a hablar de los expositores que nos acompañan, en este caso los docentes. En un tercer ítem vamos a estar resolviendo las preguntas e inquietudes que ustedes manifestaron a través del formulario Google Forms, que lo enviamos con el equipo de gerencia de proyecto, así como las preguntas que ustedes también estén formulando durante el desarrollo de esta sesión. Y por último, cerraremos con unas conclusiones y con nuestra despedida. Bueno, perfecto. Entonces, es muy importante saber el uso de esta herramienta Blackboard Collaborate para saber utilizar la herramienta. Sabemos que en el costado derecho inferior de esta pantalla se encuentran las opciones, como levantar la mano, como es la cámara, la grabación. Les pido el favor, por favor, de estar pendientes de los micrófonos. Cuando quieren participar, levanten la mano. Yo voy a ser la moderadora, Vivian Constanza Escobar, quien les va a dar la palabra. Entonces tienen que saber eso. También si quieren prender sus cámaras, me avisan para yo poder habilitar la herramienta. Y estar muy pendiente de respetar la palabra de los demás y escuchar atentamente a las intervenciones de los compañeros y de docentes. Es importante para nosotros aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones, otros puntos de vista, y este es el gran principio de la sabiduría. Entonces vamos a continuación a hacer una breve presentación de los docentes que nos van a colaborar en este café tutorial. Está el ingeniero Jair Castro. Jair Castro es ingeniero de sistemas, experto en transformación digital, Agile Coach, certificado por PMI, con más de 11 años de experiencia en gestión de TI en Latinoamérica y Europa. Es también Master Management 3.0 y ha implementado metodologías ágiles, safe, debug, diseño e implementación de soluciones innovadoras enfocando en priorizar valor de negocio en diferentes industrias. También nos acompaña el docente Mauricio José Báez, que creo que todos lo distinguimos por las clases que nos dictan a ambos. Mauricio es ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos y certificado internacionalmente como PMI también por el Project Management Institute desde el año 2014. Posee una amplia experiencia en el sector de hidrocarburos y de la construcción. También tiene dominio de la gestión de riesgos con los temas financieros, administrativos y de sistemas de gestión, calidad, seguridad, estrategia e indicadores. Y posee excelente manejo de las herramientas de simulación Crystal Ball y RISC como apoyo para la forma de decisiones y la cuantificación de los riesgos. Docente universitario en cátedras de planeación de gerencia de proyectos y conferencista de gestión de riesgos para ACIEM. Conferencista de la Cámara de Comercio de Bogotá en los temas de gerencia de proyectos y consultor con amplia experiencia en el diseño e implementación del sistema de gestión de riesgos corporativo y de proyectos. Y quien les acompaña, Vivian Escobar Torres, soy estudiante de la especialización de segundo semestre. Muchas gracias. Ahora bien, para poseer un orden en la resolución de las inquietudes, vamos a dar paso en primera instancia a las preguntas que se recibieron por el formato Google Forms y posteriormente vamos a dar paso a las preguntas, observaciones e inquietudes que ustedes formulen y expresen durante la sesión. De antemano, muchas gracias profesores Jair y Mauricio. Bienvenidos a este espacio y gracias por la colaboración. Fabián y Mauricio. Sí, buenas tardes.
Buenas noches, queridos docentes, bienvenidos a esta sesión de café tutorial. Le damos la bienvenida. Pues a continuación vamos a dar paso a la lectura de las preguntas realizadas por los participantes. Entonces, la primera persona que vamos a leer las preguntas de Esteban Cárdenas, que son las siguientes. La primera ¿es posible hacer la curva S en la herramienta Project? ¿Qué información se necesita para realizarla? La segunda pregunta es, para realizar un informe de seguimiento y control, ¿cuáles son las variables a tener en cuenta para presentarlo? Y la tercera pregunta, ¿es posible hacer este informe en la herramienta Project? Entonces vamos aquí a darle la palabra al docente Jair. Perfecto. ¿Ahí ven mi cámara? ¿Me escuchas bien? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Vivian. Muy buenas tardes a todos, muchachos. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a estos cafés tutoriales. Como lo comentaba Vivian, nos acompaña pues el profe Mauricio también. Los dos estamos encargados de esta área de herramientas informáticas 2 para el segundo semestre. Entonces, yendo un poquitico ya más a detalle de la pregunta del compañero, sí, la primera respuesta es si es posible crear la curva S cuando estamos hablando de un proyecto. Entonces, permítanme un segundo, ya les comparto un momentito la cámara, vamos a tomar un ejemplo para ir avanzando pues con esta y las otras preguntas que ustedes tienen formuladas, ¿de acuerdo? Entonces, me confirman cuando vean mi pantalla, por favor. Listo. Perfecto. Bueno, básicamente entonces vamos a tomar uno de los ejemplos de los proyectos que hemos trabajado con ustedes en este semestre. Y cuando estamos hablando de la curva S, empezamos a hablar que primero que todo hacemos referencia al tema de costos, acerca de los costos que se están generando en nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Tomando eso presente, la curva S es la que nos va a permitir hacer un seguimiento sobre cómo hemos avanzado, cómo estamos generando el gasto continuamente conforme avanza el proyecto. E inclusive, desde un principio, la primera curva que generamos, la hacemos o la basamos principalmente en la información que vamos a depositar en la planeación. ¿Listo? Quiere decir que ustedes van armando paso a paso sus elementos de su cronograma, ¿cierto? De su programación del proyecto, han definido las actividades, han definido la duración, han definido también sus predecesoras, los recursos y con base en esto tienen todo el elemento del costo ya definido. ¿De acuerdo? Recuerden que para esto tienen que hacer un trabajo inicialmente muy juicioso en tener claro la asignación que van a dar para cada uno de los recursos, el costo que tiene del uso del recurso, bien sea una persona, bien sea un elemento material o un costo que van a asociar. ¿Por qué recordamos esto? Porque es una de las cosas que generalmente olvidamos relacionar al momento de ver nuestros recursos. ¿De acuerdo? Para este ejemplo, pues digamos que los muchachos solo se trabajó en un tema del trabajo de costo, tipo trabajo, perdón. Si queremos empezar a poner materiales, como por ejemplo ustedes pueden poner un equipo, ¿cierto? Y este equipo va a ser tipo material y va a tener un costo asociado. ¿Listo? Vamos a dar una definición, digamos que nos vale algo económico. Y también van a tener unos costos adicionales, estos son muy importantes, porque todo esto se va a reflejar en la curva S. Supongamos que tienen que hacer algún mantenimiento
a una máquina. ¿De acuerdo? Y esto básicamente ustedes tienen que establecerlo porque puede que aún sea desconocido o tengan apenas un valor muy alto a nivel de lo que puede costar este elemento. Paso siguiente. Recuerden que ustedes pueden estar trabajando a nivel de las vistas y asimismo estar trabajando a nivel de las tablas. ¿De acuerdo? Entonces pueden hacer la verificación de las variaciones conforme van avanzando los proyectos. Para este caso, digamos que vamos a volver al diagrama general, vamos a tener los elementos y enfocándonos un poco más en la pregunta de la curva S, simplemente vamos a decirle, Poncho, ¿qué informes queremos generar? ¿Sí? Podemos apoyarnos en los que se encuentran ya predeterminados de la herramienta, quizás en el tema de costos, si queremos empezar a manejar un flujo de caja, donde queremos evidenciar, ¿cierto?, a alto nivel, cuál ha sido el manejo, la gestión del proyecto. Para el ejemplo que estamos haciendo o que estoy utilizando, de momento no ha empezado o no han avanzado, entonces, como pueden ver, básicamente los flujos no se han modificado, ¿de acuerdo? Si ustedes generaron en este momento un informe apoyándonos también en la opción de informes visuales, aquí podemos ver cómo tenemos también el informe de flujo de caja. Y este informe lo podemos trabajar. ¿Cómo llegamos acá? Repetimos la parte. Estamos trabajando en tareas. Vamos a informe, informes visuales y trabajamos el informe de flujo de caja. ¿De acuerdo? Este informe ustedes lo pueden de una vez seleccionar si quieren trabajarlo en años, trimestres, meses, semanas, días, ¿cierto? Como lo quieran trabajar. Luego simplemente seleccionan el informe que quieren trabajar y para esto, digamos, la parte más sencilla sería darle una vez ver y esto nos va a permitir de una vez interconectarnos con el aplicativo Excel que va a ser el que nos apoya en la generación de la curva. ¿De acuerdo? Entonces una curva sencilla, la pueden generar acá. Como pueden ver, los elementos se van agrupando por trimestres, ¿correcto? Yo puedo tener un nivel más detallado, más desglosado de los datos que estoy visualizando y de esa manera puedo hacer un análisis sobre los gastos o sobre el flujo de caja que esperamos de la curva S. ¿De acuerdo? Entonces, recopilando un poco, necesitamos tener la data ajustada, la data real, la data de la programación, ¿cierto?, que ustedes van ingresando en el sistema y con base en esto, pues avanzando el proyecto, teniendo el análisis del proyecto, podemos ir generando este informe. Lo podemos ir haciendo, bien sea desde el análisis, ¿cierto? Empezamos el proyecto y conforme vamos avanzando, hacer un seguimiento de estos gastos. ¿Listo? Ya ahorita en otra pregunta vamos a analizar la variación de los costos, ¿cierto?, que tenemos en el seguimiento del proyecto. ¿De acuerdo? No sé si para esta parte quieres agregar algo más, Mauricio, o ya miramos la otra opción, la otra pregunta. Sí, me gustaría aportar que en la vista del informe, en los informes de costos, se puede generar la curva de costo acumulado cuando se establece la línea base y esa sería la curva S inicial del proyecto. En cualquiera de costos se puede hacer y ahí agregar, darle un clic y agregarle a ese primer gráfico. ¿Sí? Darle un clic, por favor. Y a la derecha agregarle, ahí arribita dice costo acumulado. Listo, esa sería la curva S de este proyecto en el momento en el que se establece la línea base. Como bien hemos visto en la teoría de valor ganado, el PV día a día, punto a punto, al final se vuelve el BAC, el BAC. ¿Listo? Entonces el PV en Project, el PV es el que nos va a conformar la línea base o la curva S a lo largo del proyecto. ¿Qué pasa en Project? Que este costo acumulado
cuando establecemos la línea base es la curva S, pero este costo acumulado se va recalculando. Es decir, que va a ir cambiando con el tiempo. En la medida que yo voy haciendo seguimiento, este costo acumulado se va a ir variando. Es decir, que no nos sirve como referencia de curva S en Project. Nuestra curva S o nuestro patrón contra el que nos vamos a comparar es el PV. En este gráfico que estamos viendo es el que está con gris, que dice CPTP. ¿Listo? Eso era lo que quería preguntar, profe, gracias. Perfecto, así es. Y recuerden, entonces, ya que el profe les adelantó este tema del PV, recuerden que en Project los encontramos nombrados de esta manera, ¿vale? CPTP, CPTR y CRTR. Yo creo que en la siguiente pregunta nos van a hacer esas consultas. Y aquí tenemos la VP. Vale, ¿qué otra pregunta tenemos, Vivian? ¿Nos escuchas, Vivian? ¿Aló? Sí, muchas veces, docentes. Ya a continuación voy a volver a compartir la presentación para seguir con una participación, continuar con una participación ordenada. Esperemos un segundo que cargue la presentación y continuamos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por su espera. Bueno, a continuación voy a plantear las siguientes preguntas que las formulé yo con base a inquietudes que he tenido también en clase. Entonces, la primera de estas es, ¿cómo se realiza el crashing y el fast tracking en Project? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Vivian, miremos las anteriores porque faltaron dos por responder. Correcto. Sí, señor. Entonces, tenemos las otras dos preguntas. La primera de ellas es, para realizar un informe de seguimiento y control, ¿cuáles son las variables a tener en cuenta para presentarlo? Okay. Y la otra ¿es posible hacer este informe en la herramienta Project? Listo. Entonces, voy a tener que devolverles la pregunta a los estudiantes y pues creo que pueden ahí habilitar su micrófono y respondernos para que hagamos esto también un poquitico interactivo y afiancemos conocimientos. La pregunta dice, ¿cuáles son las variables a tener en cuenta para presentar un informe de seguimiento y control? Entonces, yo les quiero hacer esa pregunta y es, ¿qué les gustaría, si ustedes fueran el sponsor o el que va a recibir el informe de seguimiento y control, qué variables les gustaría que les entregaran en un informe? Entonces ahí levanten la mano y abrimos micrófonos para escucharlos a ver qué opinan ustedes. Correcto, entonces quedo muy atenta del levantamiento de la mano de cada uno de ustedes, de su intervención. Iron, Alejandra, Carolina, Diana, Esteban, Javier, José Ignacio, Mónica, Nicolás, Omar. ¿Qué variables? Ahora sí, Diana levantó la mano. Buenas tardes. Diana, te escucho. Buenas tardes, Diana, bienvenida. Bueno, yo quisiera ver si podríamos hacer unas gráficas o alguna manera de presentar visualmente el seguimiento a los entregables que vayamos haciendo o que vayan siendo aprobados por el sponsor. Ok, listo. Esa es una variable. El estado de los entregables. Listo. Sí, y otra también. Ya, listo, te escucho.
también para hacer el análisis de la ruta crítica, pues diferente a cómo la vemos marcada, también me gustaría saber cómo podemos hacer el análisis o qué cosas deberíamos tener en cuenta en ese análisis de la ruta crítica. ¿Listo? Listo. Creo que Alejandro había levantado la mano también. Alejandra, adelante. Más que todo, pues digamos que las variables que pues también pues requeriríamos es como la parte de calidad. No sé si quizá en la plataforma de Project se pueda tener esto también en el informe. Cuando hablas de calidad, ¿te refieres a qué variables de calidad? Por ejemplo, variables de referente a los riesgos, que en algunos casos pues se contemplan si o se requieren o ya digamos en fases ya no se deben contemplar, y cómo digamos llevar ese control si se materializó o no, si se puede también de alguna forma conocer. Ok, perfecto. Nadie más había levantado la mano. No sé si alguien más quiera proponer unas variables para tener en cuenta cuando se hace seguimiento y control. Diana, te escuchamos. También me gustaría ver cómo podemos presentar el uso de los recursos, teniendo en cuenta como también una forma gráfica de presentarlo, y en la parte de riesgos, si es posible también que lo vinculemos en forma gráfica. Correcto. Y otra compañera, Carolina Lozano Aguillón, también dice que otra variable muy importante a tener en cuenta es el cronograma. Ok. Nicolás creo que levantó la mano. Si quiere prender el micrófono, lo escuchamos. Nicolás había levantado la mano también. Sí, profesores. Bueno, a mí no me queda muy claro cómo se podría, no sé, tal vez mostrar que un riesgo se haya materializado en el proyecto, o de qué forma se podría articular, digamos, la respuesta a los riesgos que podría tener, pues, cualquier proyecto en ese caso. Ok, Nicolás, ya lo vamos a ver. Entonces, voy a poner mi pantalla, Vivian. Ahí. Ok, entonces, aquí tenemos un modelo sencillo también. Ya tiene recursos asignados, ya está secuenciado. Entonces, vamos a hablar primero de entregables. Entonces, lo primero es que el cronograma debe estar construido a partir de la WS. Si el cronograma que ustedes tienen no se parece a la WS, o a la WS le sobran cajitas, o al cronograma le sobran líneas, quiere decir que tienen dos proyectos diferentes. Esto tiene que estar completamente alineado. Por eso uno de los requerimientos que les hacemos los directores de trabajos de grado es que incluyan la gerencia de proyectos dentro del cronograma. ¿Listo? Entonces todo debe estar contenido ahí. Cuando nosotros vamos haciendo seguimiento a estos cronogramas, voy a establecer la línea base, porque este no la tiene establecida. Voy a establecer la línea base. Voy a agregar la columna de porcentaje completado. Entonces, cuando yo estoy haciendo seguimiento, entonces supongamos que esta tarea ya la completé. Voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Voy a completar las tareas del primer paquete de trabajo rápidamente. Quiere decir que estas tareas son actividades, ¿cierto? Deberían ser verbos. Este paquete de trabajo es el entregable. Es decir, que este entregable por ejecución está al 100%. Y esa puede ser una manera de presentar el informe. ¿Sí? Yo puedo reportar como seguimiento y control, decir, este entregable está al 100%. Esa es una manera.
Otra manera es, que ya es un poquitico más avanzado, es poder tener estados diferentes a estos, a este porcentaje completado, tener unos estados. Entonces voy a insertar acá una columna de texto. Entonces voy a insertar, miren, voy a insertar una de texto. Estos textos son campos libres. Hay unos de número, hay unos de duración, hay unos de fecha, que son libres. Es decir, yo ahí puedo escribir lo que yo quiera. Entonces voy a insertar este de texto. Entonces yo, por ejemplo, lo puedo poner terminado, no aprobado. ¿Sí? Puede ser. Ese puede ser otro estado. ¿Listo? Y así puedo yo inventarme los campos que yo quiera, los estados que yo quiera. Y puedo presentar informes desde Project presentando esos estados. ¿Listo? Entonces, Project nos da un montón de herramientas ya prediseñadas, ya preparadas, pero también tiene unos campos libres o unos espacios para que nosotros creemos nuevas maneras de llevar nuestro seguimiento y control. ¿Listo? El cronograma es para nosotros, no es para Project, no es para Microsoft. ¿Listo? El cronograma es para nosotros, gerentes de proyecto. Entonces, esas son dos maneras distintas de hacerlo. Ahora, en los informes, voy a irme aquí, bueno, a mí me gusta trabajar mucho en este valor acumulado. Esta parte de arriba es una tabla, ¿listo? Esta primera de aquí arriba es una tabla. Y está asociada a unos campos acá. Entonces, yo aquí le puedo cambiar, la voy a mover para que la visualicemos diferente, la visualicemos mejor. La voy a poner aquí adelantico, eso, listo, solo para visualización. Y le voy a cambiar los campos. Entonces, lo primero que tengo que definirle es a qué quiero que haga referencia, a tareas o a recursos. Entonces, en este caso, quiero que me muestre tareas. ¿Listo? Porque no estamos hablando de si el recurso está completo. Vamos a hablar es de que los entregables están completos. Entonces, yo le puedo decir que no me muestre estos datos, que no me muestre ese que no sabemos qué es, este que tampoco sabemos qué es y este que no sabemos qué es. Yo le puedo decir, muéstreme, por favor, el nombre de la tarea y muéstreme el porcentaje completado. ¿Listo? Porcentaje completado está por acá. ¿Listo? Y le digo, muéstreme el porcentaje completado. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a ponerle diseño con colorcitos para que se vea. ¿Listo? Entonces, miren que me está diciendo, proyecto está al 33%. Me voy a ir de nuevo a mi diagrama de Gantt. ¿Qué me está diciendo? Proyecto está al 33%. ¿Sí ven? La relación directa con la información que yo tengo en mi diagrama de Gantt. Ahora le voy a decir, muéstreme, voy a volver al mismo informe que ya estaba modificando, y le voy a cambiar una variable de resumen. ¿Listo? Entonces, aquí en donde dice nivel de esquema, yo le digo, no quiero ver el resumen del proyecto, quiero ver el nivel 1. Y miren que apareció. Voy a volverle a dar aquí diseño para que vuelva y aplique todos los colores. ¿Listo? Entonces ya me está diciendo, el hito de inicio no está al 100%, bueno, faltó ponerle allá que se inició. El paquete 1 ya está al 100, el paquete 2 está en 0, el paquete 3 está en 0, el fin está en 0. ¿Listo? Yo debería poderle agregar el campo nuevo que le creamos, que es el de texto 1. Permítanme ver si lo tenemos acá. Aquí está, texto 1. ¿Listo? Entonces miren, voy a volverle a pedir formato acá. Miren que ya me apareció. ¿Listo? El paquete 1 está al 100% y el texto que yo le escribí, que yo le personalicé, quiere decir que está terminado, no aprobado. ¿Listo? Entonces miren que es una manera de personalizar los informes en proyecto y hacer lo que necesitamos. No se puede hacer absolutamente todo, desafortunadamente, pero hay muchas opciones para hacer informes de seguimiento en proyecto. Ruta crítica. Era la siguiente pregunta. Me voy a devolver al diagrama de Gantt. Entonces,
de ruta crítica, voy a quitar esta columna para que nos permita ver. Entonces, ruta crítica. Lo primero que tenemos que entender de la ruta crítica es que es la secuencia de actividades que determina la duración más larga del proyecto. Ahí vienen unas comillitas o un paréntesis, y es sin holguras. ¿Listo? Ese sin holguras tiene una variabilidad aquí en Project, y es que le podemos cambiar esa definición. Pero supongamos que la definición técnica o teórica es esta. ¿Listo? Entonces, yo aquí en Project le puedo decir, señor, váyame mostrando la ruta crítica. Mostrar, ocultar, tareas críticas. ¿Listo? Y las tareas críticas se ponen en rojo. ¿Por qué estas azules no están en rojo? Porque ya están ejecutadas y no me las pone, pues ya me las saca de alerta. El rojo significa una alerta. ¿Listo? Entonces por eso ya no me las pone. Si yo las devolviera a 0%, se vuelve en ruta crítica. ¿Listo? Este cronograma, como está creado, pues todo el cronograma es ruta crítica. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos nosotros presentar como análisis de ruta crítica? Primero es, yo siempre les digo, hagan un análisis de riesgos, bien sea a los paquetes de trabajo o a las tareas que están en la ruta crítica. ¿Por qué? Porque esas tareas o esos paquetes de trabajo no pueden tener variaciones, o si no, ya el proyecto se empieza a desviar en tiempo. Este hito de finalización se empieza a desviar en tiempo. Entonces, por eso hay que hacerle un análisis de riesgos detallado a cada una de esas tareas o paquetes de trabajo, dependiendo de pues, los recursos que tengamos, el tiempo que tengamos para hacer el análisis de riesgos. Y esa información de riesgos hay que ponerla en el diccionario de la AWS. ¿Listo? Entonces, para que vean cómo todo se va interrelacionando. No van a ser elementos sueltos, entonces hay que hacer un diccionario de la AWS y ese ya no se vuelve a utilizar nunca más. No. Cada vez que se materializa un riesgo o veamos que hay una alerta temprana de un riesgo, vamos al diccionario y buscamos ese riesgo, si está asociado a este paquete, qué planes habíamos propuesto, etc. ¿Listo? Entonces, ese es un análisis de ruta crítica. Ese es visual, aquí, visualmente. ¿Cómo más lo podemos hacer visual? Entonces, en el menú Vista, aquí hay unas herramientas. La primera dice resaltar o sin resaltar, y también me permite resaltar tareas críticas. Esto, en este caso, de nuevo, todo el proyecto es ruta crítica, por lo tanto, se coloreó todo. Si tuviéramos algunas tareas no críticas, pues no se hubieran coloreado. Esto es visual, netamente visual. ¿Listo? Ahora, el profe Jair nos mencionaba las variaciones. Entonces hay una tabla que nos habla de las variaciones. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener una variación de comienzo y una variación de fin. Estas variaciones son las que podemos analizar, sobre todo las de estas dos de comienzo y fin, para saber si alguna de las tareas que estaba en la ruta crítica ya está presentando alguna variación. Y eso nos permite hacer un análisis de ruta crítica también. ¿Listo? Entonces hay varias herramientas. Ahora, como informe, y aquí acepto mi ignorancia al respecto, no conozco un informe de análisis de ruta crítica. No lo conozco. No lo he visto. Lo que sí sé que se puede hacer es, así como creamos esta tablita con una información personalizada, podemos agregar una variación, una información a las tareas críticas, o las tareas marcadas como críticas, con un nivel de esquema 1, 2 o 3, el que querramos, o todo el nivel, pueden ser todas las tareas, con unos campos complementarios. ¿Listo? Podemos generar una tabla o un reporte específico para esas tareas críticas. No sé, profe, Jair, si usted conozca algún informe que ya traiga Project que nos permita mirar la ruta crítica o analizar ruta crítica. No, así de ese nivel no, como tú lo planteas es más visual, pintarlas, mostrarlas. Yo veo que es más tener un seguimiento, es lo que yo les recomiendo mucho a los estudiantes. Más que solo pintarlas y decir el primer día, sí, están aquí, arranquemos el proyecto. No, siempre debemos tener una muy buen seguimiento de estas actividades, porque conforme avanza el proyecto, y como lo dijo el profe,
yo estoy seguro que ahorita en la parte de riesgos él nos va a explicar muy bien esta parte. Ojo con esos riesgos. Sus riesgos también deben estar aquí. Los riesgos también deben estar visualizados para poderle hacer un seguimiento, porque, no sé, un riesgo como una tarea muy importante, no le hicieron un buen seguimiento, les cuento que el proyecto puede estar teniendo grandes percances por no hacer el seguimiento de las actividades críticas. ¿Listo? Listo, gracias, profe. El siguiente punto que nos mencionaban era calidad y riesgos gráficamente. Ok, lo mismo, gráficamente no hay un informe ya preestablecido por Project que nos permita ver el tema de riesgos. Pero, hablando de riesgos, entonces, son varias recomendaciones. Como lo decía el profe Yair, lo primero es tener los riesgos dentro del cronograma. ¿Cómo se hace eso? Entonces, ustedes miren que antes de iniciar el proyecto, obviamente sin línea base establecida, voy a borrarla como si esto nunca hubiera pasado, sin línea base. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestro registro de riesgos, cuando hacemos identificación, valoración cualitativa, cuantitativa, establecemos planes de respuesta y terminamos esos 4 pasitos, en ese momento es que traemos los riesgos al cronograma. Por eso les hablaba del diccionario de la AWS. Cuando yo leo el diccionario me dice, en este paquete de trabajo o en esta tarea está asociado el riesgo 35. ¿Qué hago? Lo inserto dentro del cronograma. Entonces, una manera de hacerlo, o la manera de hacerlo, que yo he encontrado es, supongamos que el riesgo está entre estas 2 tareas. Entonces, inserto una tarea nueva, le pongo el nombre de riesgo, voy a ponerle el número, riesgo 38. Yo generalmente pongo una palabra corta, o bueno, una frase corta, más que una palabra corta, una frase corta que me recuerde más o menos de qué se trata el riesgo. Entonces, por ejemplo, llegada tardía de materiales. ¿Listo? Ese es el riesgo que me puede impactar mi proyecto. Lo inscribo como hito, es decir, le pongo duración 0. Ahora, esta es la parte técnica interesante, y es que voy a agarrar mis predecesoras y mis sucesoras, que es lo siguiente. Entonces, ¿cuál sería la predecesora natural del riesgo? Pues exactamente la anterior. Entonces, aquí le digo, amárrese a la tarea 4. ¿Listo? Y aquí voy a agarrar las sucesoras, voy a mostrar las sucesoras, y las sucesoras de mi tarea anterior las vuelvo las sucesoras del riesgo. ¿Listo? En este caso está 6 y 5, pero la 5 no me interesa, ¿ok? La 5 es la misma tarea. Entonces, pues voy a hacer el ejercicio como si ahí hubiera 3 o 4 o 5 predecesoras, copio todas las predecesoras y las pego acá. ¿Listo? Entonces, miren que el hito, o sea, mi riesgo, ya quedó en el sitio donde yo necesito que me quede en caso de que se materialice. Ahora, vamos a limpiar o arreglar un poquitico esto. Esta tarea 5, pues no debería estar, mentira, sí debería estar amarrada, la 6 no, entonces quito la 6 de acá, ¿listo? Y ya me quedó, como digo yo, limpio. Es decir, el riesgo es la sucesora de mi tarea P1.2 y el riesgo es la predecesora de la tarea P1.3. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si el riesgo se materializa en este momento, que es donde yo analicé que debería materializarse, me va a impactar esta tarea. ¿Listo? Me va a empezar a correr esa tarea y obviamente pues todas sus sucesoras. ¿Cómo se ve eso? Todavía lo voy a hacer y lo voy a deshacer ahorita para que lo veamos ya con la línea base establecida cómo funciona. ¿Listo? Si esto cambia de 0 días a 1 día, empieza a moverse. ¿Listo? ¿Sí ven? A 2 días, 3 días, 5 días. ¿Listo? Si ven que el cronograma empieza a correrse, es decir, el riesgo se está materializando. Eso en cuanto a tiempos. En cuanto a contingencia o dinero de contingencia, entonces yo generalmente asocio un recurso que se llama contingencia, lo pongo como un recurso tipo material, eso tiene ahí unas consideraciones especiales,
lo pongo como un recurso tipo material, le pongo una unidad de dinero manejable, 1.000 pesos o algo así, y por ahora le pongo 0 unidades. ¿Por qué? Pues porque no se ha materializado el riesgo. En la medida que se empieza a materializar, le empiezo a aumentar las unidades a ese recurso tipo material para que me empiece a costar. Esa contingencia se me empieza a volver parte del costo del proyecto. ¿Listo? Del costo real, porque el costo planeado es 0. ¿Listo? Y empieza a volverse costo real. ¿Listo? Entonces, esas son 2 maneras de hacerlo. Ahora, ¿cómo lo podemos reportar? De nuevo, vamos a aprovechar que Project tiene unos campos de texto personalizados. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar el texto 2, porque el texto 1 ya lo usé para poner el estado de los entregables. Entonces, mi texto 2 va a ser el riesgo. ¿Listo? Entonces, yo aquí, como esto es un hito, y pues yo tengo muchos hitos, pues yo aquí simplemente le escribo que es un riesgo. Y así, cuando yo me voy aquí a mi informe, por ejemplo, me voy aquí a mi informe, yo le digo que me muestre el texto 2, que está por aquí abajo, en los personalizados, por aquí está el texto 2. ¿Listo? En este caso, pues miren que no me muestra nada. ¿Por qué? Porque miren que aquí yo le digo que me filtre por todas las tareas y que me muestre las de nivel 1. Entonces yo aquí le digo, no, yo quiero que me muestre todas las subtareas. Entonces miren que se vuelve pues un campo muy grande, ¿listo? Una lista muy grande. Ya la vamos a reducir. Claro, si este proyecto solo tiene como 15 tareas, por eso sale solo esto. Si tuviera 200 tareas, pues la lista sería interminable. Pero entonces yo aquí le puedo aplicar un filtro. Tengo que crear un filtro afuera, porque aquí no me permite crear nuevos filtros, y le digo que me filtre todos los que el texto 2 contenga la palabra riesgo. Entonces únicamente me va a mostrar acá los riesgos. Esto es una manera de presentar el informe. Y ya yo le agrego las columnas que yo quiera, por ejemplo, duración, costo. Ya yo le puedo agregar aquí las columnas que yo quiera que me muestre para poder presentar un informe de riesgos desde acá. Si yo no incluyo los riesgos en el cronograma, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque Project no tiene la información. Como decía el profe Yair, lo importante es la data. Si yo no le creo la data correctamente, pues Project no sabe qué le voy a preguntar yo más adelante. El siguiente punto era uso de recursos. Entonces, voy a irme a los informes. Entonces, miren que hay unos de recursos ya creados. A mí me gusta el de la visión general de recursos. Sin embargo, aquí hay una de recursos sobreasignados. En la visión general de recursos, Project nos presenta estos 2 gráficos. Estos son simplemente, él ya los trae prediseñados. El primer gráfico, ¿qué es? Nos dice el recurso por recurso. En este caso solo hay 3 recursos. Si hubiera 20, saldrían los 20 recursos acá. Y me va a mostrar el trabajo real en azul. En este caso, como no he ejecutado nada del proyecto, todavía no hay trabajo real. Trabajo restante, es decir, todo el trabajo que hace falta. Y el trabajo previsto sería esta línea grisecita. Como no he establecido línea base, pues no tengo trabajo previsto todavía. ¿Listo? Entonces, esto es un gráfico parecido a un gráfico de Excel. Entonces yo le puedo agregar acá la etiqueta de datos. Entonces él me va a mostrar cuánto, el número del trabajo que tiene asignado cada recurso. Bueno, ahí ya de nuevo es manipularlo. Ustedes aquí pueden insertar, aquí a la derecha están todos los campos. Entonces simplemente activar el que queremos. Y aquí están las horas extras, el trabajo, todo lo que ustedes quieran está aquí a la izquierda. Parecido a las tablas dinámicas, todos los campos de Excel, de Project, perdón, están acá. Listo, si quiero costos, duraciones, toda la información está acá, simplemente es activarla, ponerla en el lugar donde queremos y él nos permite tener el informe como queramos. Profesor Mauricio, disculpa, te interrumpo, está muy interesante tu explicación. Es que el café tutorial va de 6 a 7 de la noche
Su merced nos dio una explicación bastante buena para todos, gracias. Pero entonces deseo que dejemos hasta ahí con el objetivo de que estos 5 minutos que nos quedan los aprovechemos para atender de una manera muy ágil a las preguntas e inquietudes que puedan manifestar los estudiantes que están conectados hasta el momento. Nos quedan 6 minutos que les podemos aprovechar bastante bien, entonces me gustaría saber qué preguntas e inquietudes tienen los compañeros. Entonces vamos con Alejandra Quesada. Alejandra, te escuchamos. Sí, tengo una duda con respecto al manejo de Project. Cuando ya se generan las actividades y se les tiene ya fecha de inicio y fin, hay momentos donde pues a veces uno requiere hacer una actualización porque pues digamos que todavía no es el final y pues al momento de hacer una modificación a una de las fechas con las antecesoras, por ejemplo, agregarle más 14 días, más 15 días, en mi caso se me ha presentado que el project no se me actualiza y cuando lo quiero actualizar no me permite porque cuenta con una restricción. ¿Hay alguna forma de quitar esa restricción? Bueno, digamos que dentro lo primero que tienes que tener en cuenta es, como decía el profe, lo primero que va a pasar es si tus tareas ya han sido completadas, sobre estas no va a haber ninguna actualización, que a veces es una duda. No sé, en el tiempo yo dije, esta actividad me demoró más, pero si ya está completada al 100% o está en proceso, por ahí no se van a actualizar las fechas. Las restricciones claramente son definiciones que tú pones, por ejemplo, pueden ser por recurso o pueden ser por fecha. Tú dices cierta actividad tiene que empezar el 24, a menos que tú decidas retirar esa restricción de que no necesariamente empieza el 24, puedes modificarla o el mismo project, dependiendo de si tus tareas están automáticamente y no manualmente, te ayuda. Una recomendación que yo les doy: no se confíen tanto de cómo lo hace Project automáticamente. Por ejemplo, la opción de reasignar recursos, cuando tiene el flash, ¿cierto? El muñequito aquí en rojo. No se confíen mucho, hagan un buen análisis de eso, porque no es que solo la herramienta lo haga. ¿Por qué? Porque el Project lo hace basado en una lógica, pero que puede no ser tan lógica para algunas tareas. ¿De acuerdo? Entonces siempre tengan muy presente si esas restricciones pueden moverse. Si es posible, ustedes como gerente tienen que tener claros esos elementos, o si realmente están a esa fecha es porque o el recurso no llega sino hasta esa fecha, o la actividad puede ser una aprobación que quien aprueba solo está en esa fecha. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Correcto. ¿Algún otro participante tiene una inquietud, observación, pregunta que hacer? Entonces vamos a escuchar a Diana. Referente a lo que dijo Alejandra, ¿cuál es la mejor práctica para que nosotros podamos hacer la actualización de esas fechas teniendo en cuenta ya una restricción que tengamos? Bueno, voy a meter la cuchara un poquito. Recuerden que las restricciones se ponen como conclusión de la planeación, no como inicio de la planeación. ¿Sí? No es que digan, yo siempre les pongo el mismo ejemplo, y es que una cosa es un deseo y otra cosa es el resultado de un ejercicio de planeación. O sea, uno el sponsor siempre le dice, es que usted no se puede pasar de tal fecha. Y hay 35 maneras diferentes de demostrarle que sí se puede pasar de esa fecha. ¿Sí? Ahora, que yo ajuste recursos, que haga fast tracking, crashing, etcétera, y logre llegar a esa fecha con la lógica y las bases de cálculo correctos, listo. Ahora, si yo puse una restricción y la voy a violar, pues yo debería de manera formal decirle al sponsor, señor sponsor, esta restricción la voy a tener que violar o la voy a tener que quitar, perdón, la palabra es fea, voy a quitar la restricción, porque definitivamente mis predecesoras, todo mi trabajo anterior me obliga
a que yo tenga que mover esa restricción. Para minimizar el impacto que hago, pues voy a hacer crashing o fast tracking, pero necesito poder mover esa restricción. ¿Cómo se quita? Técnicamente en Project, doble clic en la tarea, se van al menú avanzado, a la pestañita avanzado, y ahí aparece restricciones, y lo vuelven a poner como comenzar lo antes posible. Y desaparece la restricción. ¿Listo? Técnicamente, lo repito, doble clic sobre la tarea, se van a la pestañita avanzado, es como la tercera o cuarta opción de arriba hacia abajo, dice restricciones, y ahí buscan donde dice lo antes posible, y le dan en aceptar, y desaparece la restricción. Bueno, es correcto. Muchas gracias, Mauricio, por su participación. Y no sé si haya una última pregunta. No tenemos más tiempo para conocer si hay alguna otra inquietud, para resolverla de manera breve. Entonces, como veo que no, entonces les queremos dar gracias como equipo de gerencia de proyectos, que está conformado por Esteban Cárdenas, Omar Guarín y yo, Vivian Escobar Torres, por su participación, tanto a los docentes como a los estudiantes que nos acompañaron. Y también les queremos pedir el favor nos colaboren con la difusión de esos espacios que nos brinda la universidad, la facultad, y que son de gran utilidad para toda la comunidad educativa. Entonces, agradezco mucho su presencia, su interés, y para cualquier sugerencia que tengan para nosotros como equipo de proyecto, lo pueden hacer a través de esos correos. Ahí estaremos atentos a sus observaciones, sugerencias, aportes, etcétera. Que tengan una feliz noche, muchos éxitos en esta semana, en lo que resta de esta semana, y gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.